Mucho gusto, nuevamente me encuentro con ustedes. Mi nombre es José Tobías Rojas Contreras. Soy sacerdote de la Iglesia Católica y en este momento soy el tutor de este proceso de formación bíblica en el cual ustedes están participando. Para el día de hoy, entonces, vamos a estudiar la sinopsis que trae la Biblia de Jerusalén. Yo tengo una versión bastante antigua, es decir, de los años 80. Al final de la Biblia aparece esta sinopsis cronológica, que tiene la ventaja de hacer una comparación entre los elementos de la Biblia, la historia de la Biblia y la historia universal. Hay unas pequeñas introducciones al principio, por ejemplo, que en algunas partes hay 3 columnas, 2 que hacen referencia a los reinos de Israel y la otra que hace referencia a la historia universal y los personajes de la misma. Entonces avancemos un poquito en esta sinopsis que trae la Biblia de Jerusalén al final. La primera es la referencia a lo más antiguo, entonces al comienzo, después vienen los patriarcas, después en el tercer lugar Moisés y Josué. En cuarto lugar, la sinopsis hace referencia desde la historia de los jueces hasta Salomón. Aquí integramos a David, aunque el que construyó el templo y permitió la redacción de muchos de los elementos de la Biblia, pues fue Salomón. Vendrá la división de los reinos, entonces Judá e Israel. La terminación del reino de Judá, es decir, la invasión babilónica. Y los babilonios y los persas, entonces gobiernan un tiempo, entonces es la época persa. Después ellos son derrotados y vienen los griegos. Alejandro Magno derrotó a los persas y estableció, o sus generales establecieron, gobiernos en Siria y en Egipto, que son los espacios más propios de la Biblia. Es la época helenística y la Biblia tiene que ver con la época romana. Entonces, hasta Adriano, que fue uno de los grandes generales, uno de los grandes emperadores de Roma. Entonces, con más detalle veamos lo primero, la ubicación, que tiene que ver con los orígenes. Pero hagamos una ubicación en el manejo de los elementos de la sinopsis cronológica. A ver, la sinopsis, ¿a qué hace referencia? La sinopsis, entonces aquí ustedes lo ven, entonces abajo, aquí en esta parte, habla del dato histórico de la historia universal. Aquí en la mitad aparecen las fechas. Y en esta parte aparece la mención del texto bíblico. En esta ubicación de los orígenes, entonces aparece una mención de la época de la metalurgia del cobre. Entonces estamos ubicados sobre los años 3500. Aquí hay una mención anterior. El año 13000 hace referencia al último periodo glacial. Pero ya la ubicación bíblica, entonces 3500 antes de Cristo. Recordemos que antes de Cristo la historia se cuenta del número más grande al número más pequeño. Es decir, va del 13000 o del 2 millones acá, o de el año 5000 al 3500 y así. Entonces en el 3500, la fecha, año 3500, aparece en la Biblia una mención de Tubal Caín. Es decir, estos se relacionan con los trabajadores de la metalurgia del cobre. Pero la Biblia los llama Tubal Caín, al padre de los forjadores. Y su mención está en la Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo 4, versículo 22. Entonces, para comprender un poco la tabla, está el dato histórico, está la fecha, que normalmente está en la mitad, aunque en otras partes también está en alguno de los dos lados, y está la referencia bíblica.
Biblia y dato histórico. Avancemos un poco. No vamos a tener todo el conocimiento de toda la tabla porque es bastante larga. En relación con los patriarcas, es decir, el momento segundo, los patriarcas. Sobre el año 2000, entonces en Egipto está el Imperio Medio, que aquí lo ubican desde el año 2030 al 1720 a.C. Sobre esta época es que aparece Abraham. Es la época de Ur de Caldea. En Mesopotamia está renaciendo el imperio sumerio con su capital Ur, con la dinastía de Ur. Y Abraham es mencionado en la Biblia, en el capítulo 12 del libro del Génesis. Su fecha de ubicación es hacia el año 1850. No son exactas las fechas porque no hay una referencia fuera de la escritura de estos personajes. De la época de los patriarcas aparece sobre el 1750 un personaje que tiene que ver con los códigos, con el código bíblico, con el código de gobierno social, el código de Hammurabi. Es allí donde se menciona la ley del talión. Esto está ubicado sobre el 1750. Pero también hay una mención sobre el 1700, 1720 acá, es de los hicsos, es decir, pueblos de la zona de Palestina que por alguna razón bajaron a Egipto. Según los patriarcas bajaron a Egipto en una hambruna que hubo. Es decir, la comida, el trigo estaba en Egipto y los patriarcas por esta razón se establecieron allí. En la época de Moisés, entonces nosotros nos encontramos con un acontecimiento que es el del Éxodo. La Biblia lo sitúa sobre el 1250. No es un solo movimiento, para algunas personas hubo varias migraciones y los datos no son fácilmente contrastables. Por ejemplo, Ramsés, que es posiblemente el faraón que tenía esclavizados a los judíos o a los relacionados con los pueblos de los hicsos, los que han bajado de Palestina, entonces vivió entre 1290 y 1224. Él es el que construyó las ciudades depósito de Pitón y Ramsés. Bueno, entonces aquí está, Pi-Ramsés. Es mencionado en el libro del Éxodo, capítulo 1, versículo 11. De los jueces a Salomón. Los jueces son los que suceden a Josué y que son nombrados parcialmente. Las tribus no tienen un gobernante central, sino que cada tribu se gobierna. En algunos momentos, entonces los jueces, los de alguna tribu, pasan a defender a las otras tribus. Aquí hay algunas menciones de Mesopotamia, de Egipto. Por el otro lado, entonces estamos sobre el año 1000 ya. Han pasado 1700 años desde Abraham y más o menos 1000 años desde la salida de Egipto. David toma Jerusalén y comienza el gobierno, el reino de David, el pequeño imperio de David que se desmoronaría fácilmente tras su muerte, tras la muerte de su hijo Salomón. Entonces ubicamos a David sobre el año 1000, mientras en otras partes, puede ser aquí en Egipto, hay otros gobernantes como Siamón. Sobre el año 950, aproximadamente 970, construye el templo de Jerusalén. La mención está aquí en el libro Primero de los Reyes, capítulo 6, versículo 1. Cuando cae el reino, entonces muchos son enviados a
a Babilonia, esclavos. De esto no mencionamos, pues por el paso tan rápido de la explicación. Entonces saltamos a la época de los griegos que derrotaron a los persas y se establecieron en la zona de Palestina y concretamente gobernaron la zona de Jerusalén. Hay un personaje de estos, de los descendientes de los generales de Alejandro Magno, Antíoco IV. De esta época, entonces, es la época de los macabeos. En esa época, pues aquí está nombrado el sumo sacerdote Jonatán. Y aparece sobre esta época, es decir, unos 150 años antes de Cristo, un poco más, una comunidad que se establece a orillas del Mar Muerto, o cuyos restos se encuentran allí. Es posible que la comunidad también haya establecido otros grupos de vida en otras zonas, pero lo que se ha hallado de estas comunidades está en Qumrán. Allí fue donde se encontraron los manuscritos a mediados del siglo pasado, sobre el 1947, no me acuerdo exactamente la fecha, 1948. Ustedes verán también, por ejemplo, de la época romana, aquí estoy haciendo grandes saltos. De la época romana nos ubicamos ya sobre el año 34 después de Cristo, es decir, saltamos la época de Cristo. Ustedes verán en más detalle la referencia a Cristo y a los apóstoles, a la iglesia primitiva. Personajes de la época romana: Arquelao, Filipo mencionado en relación con Herodías y Herodes y la muerte de Juan Bautista. Y por otro lado, entonces, dos personajes. Aquí está, por ejemplo, Judas Galileo, mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles como un sedicioso que tuvo mucha gente, pero que al morir ellos desaparecieron, se disolvieron. Se menciona también a Herodes hijo, ya no es Herodes el padre, sino Herodes hijo. Y un movimiento, entonces, llamado celotas, que tienen que ver algunos con los discípulos de Jesús. Aquí aparece el dominio romano. Entonces, uno de los emperadores, mención de Tito, sobre el año 79-81. Tito fue el que destruyó el templo de Jerusalén sobre el año 70. Es decir, él estuvo en la destrucción de un monumento turístico actualmente que se llama Masada, una colina donde los judíos defendieron hasta el final una construcción de Herodes el Grande y se suicidaron y destruyeron todo lo que tenían allí. Después del año 73 se permite el regreso de algunos judeocristianos a Jerusalén, de los que habían sido expulsados después de la destrucción del templo. Después del año 70, entonces, se escriben algunas epístolas, es posible, la epístola de Judas y la segunda de Pedro. También algunos apócrifos, como el apócrifo de Esdras, y algún texto del historiador Josefo, que fue el que narró muchas de estas cosas que no narra la Biblia. Bueno, entonces así terminamos con esta introducción, con esta motivación para que ustedes estudien esa sinopsis que está al final de la Biblia de Jerusalén. Entonces no olviden, estamos en un curso de formación al acercamiento a la palabra de la Biblia como libro. Si alguno quiere inscribirse, entonces aquí al lado derecho de su pantalla, entonces aparece el correo mistalleres2050@gmail.com. Si alguien está interesado, entonces ahí me envía el correo y yo empiezo a enviarles las lecciones o las tareas que van desarrollando. Ánimo,
no vean complicada la tarea, es cuestión de ir despacio, de encontrarle una metodología. Si alguien tiene una copia, pues va utilizando colores, subrayando, destacando los nombres, los personajes, las fechas, los lugares. Posteriormente estos elementos le van a servir. Un deseo de bendición para todos. Continuamos en este encuentro con el texto sagrado, con la Biblia, donde se halla la palabra de Dios.